Se encuentra en el libro de Ezequiel. Voy a leer la versión nueva versión internacional. El libro de Ezequiel, el capítulo 37. El Señor ha puesto esta palabra en mi corazón para primeramente para mí, creo que como todos, va primeramente para mí y le he estado leyendo y le he estado viviendo, ¿no? Y bueno, y el Señor ha hablado profundamente a mi corazón y es lo que voy a compartirles hoy. Dice el título, dice El Valle de los Huesos Secos, capítulo 37. Amén. Dice la palabra del Señor: la mano del Señor vino sobre mí, su espíritu me llevó y me colocó en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Dice el versículo 2: me hizo pasearme entre ellos de un lado para otro. Pude ver que los huesos que cubrían el valle estaban muy secos y eran muchos. El versículo 3 dice: entonces me dijo, hijo de hombre, ¿podrán vivir estos huesos? Dios a Ezequiel lo lleva, le muestra en una visión, en el espíritu, en un lugar donde en un valle donde había huesos secos. Y estando en medio de ese lugar, dice que lo paseaba y él veía que eran muchos y estaban secos. Y entonces dice, me dijo, hijo de hombre, ¿podrán vivir estos huesos? Pregunta el Señor a Ezequiel. Y Ezequiel dice, y yo contesté, Señor y Dios, tú lo sabes. Tremenda la respuesta de Ezequiel. El Señor lo llevó a ese lugar y le hace esta pregunta: ¿vivirán estos huesos? ¿Podrán revivir estos huesos? Esa es la pregunta que le hace. Ezequiel le dice, Señor y Dios, tú lo sabes. Amén. Lo subrayé a la respuesta que Ezequiel le dice al Señor, porque Ezequiel, siendo elegido por Dios ahí para esta visión, para que él viese lo que el Señor le quería mostrar, para que le contara a un pueblo, en esto que lo escoge, podría haber capaz que él dicho cualquier otra cosa. Lo subrayé porque dice, Señor y Dios, tú lo sabes. ¿Por qué lo subrayo? Porque acá Ezequiel entiende que el Señor es el Señor, es Dios, es por sobre todas las cosas. Por más que él podría haber hecho algo, pudiera haber dicho algo, él lo reconoce a Dios primero. Señor y Dios, tú lo sabes. Sacó todo lo que él creía que podía saber, todo lo que él creía o podría haber hecho. Y le dice, Señor, tú lo sabes. Yo noté como punto 1, humildad. La humildad de Ezequiel, al reconocer al Señor, como le vuelvo a decir, él sabía que Dios lo había escogido para mostrarle algo, ¿no? Para que le compartiese al pueblo. Pero él, por más que haya sabido o haya estado en ese momento, él lo conoce al Señor, lo reconoce. Reconoce a Dios que él lo puede hacer. Él en su calidad humana era imposible, ¿no? En un valle de huesos secos. Y muchas veces
nosotros tenemos, lo voy a leer, muchas veces lo escribí yo, así que me cuesta leer las letras mías. Muchas veces cometemos el error de creer que lo que sabemos, que lo sabemos, porque lo vivimos o hicimos una vez. Y nos olvidamos que realmente Él que hace todas las cosas es el Señor. Volver a la humildad que el Señor en un momento vio en nosotros al encontrarnos con Él, a Él encontrarse con nosotros. Acá Ezequiel le dice, Señor y Dios, tú lo sabes. Amén. Dice, entonces me dijo, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Así dice el Señor, y Dios a estos huesos, yo haré entrar en ustedes espíritu y vivirán. Les pondré tendones, haré que les salga carne, los cubriré de piel y les daré aliento de vida. Así vivirán y sabrán que yo soy el Señor. Amén. Dice en el 7, tal y como me ordenó, profeticé, y mientras profetizaba, se escuchó un ruido que sacudió la tierra, y los huesos comenzaron a unirse entre sí. Tremenda la palabra del Señor. Cómo este varón vivió esto, ¿no? Dice el 8, yo me fijé y vi que ellos y yo me fijé y vi que en ellos aparecían tendones, les salía carne y se recubrían de piel. Pero, me acuerdo de esta palabra cuando la repetí en casa, me acordaba de Josué, el pastor Josué, que siempre, pero, decía él, no había espíritu en ellos. Amén. Lo subrayé. Pero no había espíritu en ellos. Hermanos, estamos viendo cómo el Señor le mostraba cómo iba armando lo que estaba muerto, un valle de huesos secos. El Señor le mostraba que los tendones se iban cubriendo la carne, los huesos, le subía carne, piel, pero no había espíritu. Punto 2 puse. No basta con ser armados por Dios. Muchas veces venimos a la presencia de Dios y Dios nos muestra su poder, ¿no? Como en este caso mostraba que Él estaba haciendo la obra, pero no estaba terminada. Dios mostraba que se estaban armando ese valle de huesos secos, pero no estaba terminado, ¿no? Y para nosotros muchas veces dice, con venir a la iglesia y vemos que el problema se resuelve y ya creemos que está todo solucionado. Si no, debemos pedir la llenura del Espíritu Santo, y ahí vamos a esto. Dice, pero no había espíritu en ellos. Muchas veces dejamos la obra del Señor, lo que Dios quiere hacer a medias,
porque no entendemos que Dios está transformando nuestras vidas. De a poco, Dios va cambiando. Acá le mostraba el Señor a Ezequiel que le puso tendones, los cubrió de carne, les puso la piel, pero no había espíritu en ellos. Dice el proceso muchas veces es parte de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Es parte de armar esto, de armarnos, de sacar, de poner. Y muchas veces no esperamos a la obra que Dios quiere hacer en nuestra vida, porque acá los huesos se estaban formando, pero no había espíritu en ellos, ¿no? Dice el versículo 9: entonces el Señor me dijo, profetiza, hijo de hombre, profetiza al espíritu y dile, esto ordena el Señor y Dios, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Precioso. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Dice el 10, yo profeticé tal como Él me lo había ordenado. Acá vemos mucha obediencia. Y el Espíritu entró en ellos, entonces vivieron y se pusieron de pie, y eran un ejército numeroso. Bien. Este valle de huesos secos estaba muerto, estaba sin vida, muertos, secos. Dios empezó una obra, empezó a mostrar cómo iba a levantar a un pueblo, ¿no? Este valle, un día lo vamos a ver más adelante, no vamos a adelantar, ¿no? Dice que estaban secos, muertos, sin vida. Dios empezó a mostrar cómo iba a levantar un pueblo y lo empezó a hacer, y le puso los tendones, le puso la carne, le puso la piel, el Espíritu sopló vida en ellos y se levantaron y vieron que era un gran ejército. Bien, ejército numeroso, un ejército del cual podía, porque ya estaba levantado, podía empezar a avanzar, a conquistar, a romper, a derribar, a lograr a todos los sueños, todos los anhelos que tenía este pueblo, pero por algún motivo quedaron muertos, secos. Un gran ejército, un ejército numeroso. Dice el 11. Luego me dijo, hijo de hombre, estos huesos son el pueblo de Israel. Ellos andan diciendo, nuestros huesos se han secado, ya no tenemos esperanza, estamos perdidos. Dice, luego me dijo, hijo de hombre, estos huesos son el pueblo de Israel. Ellos andan diciendo, nuestros huesos se han secado, ya no tenemos esperanza, estamos perdidos. Este valle era el pueblo de Israel, era el pueblo de Dios, que por algún motivo, desobediencia, se enfrió, se perdió, se dejó influenciar seguramente por los placeres del mundo y terminó en un valle de huesos secos, sin esperanza, como dice, sin esperanza, sin vida. Estábamos perdidos, dice. Dice entonces, por eso profetiza y adviérteles que así dice el Señor y Dios, pueblo mío, abriré tus tumbas, te sacaré de ellas y te haré regresar a la tierra de Israel, promesa de Dios. Y cuando haya abierto tus tumbas y te haya sacado de allí, entonces, pueblo mío, sabrás que yo soy el Señor.
pondré mi espíritu en ustedes y vivirán, y te estableceré en tu propia tierra. Entonces sabrás que yo, el Señor, lo he dicho y lo cumpliré, y afirma, lo cumpliré, afirma el Señor. Es una hermosa palabra que hoy en nuestras vidas el Señor nos viene y nos muestra. Que muchas veces podemos estar como este valle de huesos secos y somos el pueblo del Señor. Acá en este caso era el pueblo de Israel. Y por cuestiones de desobediencia, cuestiones de hacerlo como yo creo, cuestiones de no dejar que el Espíritu de Dios entre a nuestras vidas, terminamos, en este caso capaz que de pie, pero muertos, secos, sin el Espíritu de Dios, que es el que transforma. El Espíritu de Dios es el que convence, el Espíritu de Dios es el que redarguye de los pecados, el que trae arrepentimiento. Es el Espíritu de Dios el que nace la obra en nosotros, si nosotros le damos lugar. Muchas veces queremos, pero no podemos, porque no dejamos que Dios siga obrando. No digamos no termina la obra, porque la obra va a terminar cuando estemos en la presencia de Él. Mientras tanto vamos a ser trabajados. Y muchas veces nosotros le ponemos un freno al Señor y no permitimos que Dios termine de hacer la obra y el Espíritu entra en nuestra vida. Cuando el Espíritu de Dios toca nuestra vida, algo va a cambiar. Tiene que cambiar. Yo lo creo. El Espíritu de Dios toca tu vida y Dios va a cambiar tu vida. Cuando el Espíritu de Dios entra en nuestra vida, nos va a dejar una marca, nos va a sellar, nos va a transformar, nos va a hacer dejar cosas que antes hacíamos y hoy no las hacemos. Y se va a ver, no va a hacer falta que la andemos hablando tanto, se va a ver. El Espíritu de Dios tiene poder para obrar en cualquier sea la situación que nos toque pasar. En cualquier dificultad, en cualquier valle, en cualquier lugar del desierto que tengamos que estar, si el Espíritu de Dios entra en nuestras vidas, algo va a hacer, algo tiene que hacer, porque Dios es Dios hablándonos en esta noche. Podernos dejar que el Espíritu de Dios entre en nuestras vidas. Cuando tenemos un encuentro con el Señor, cuando el Espíritu de Dios entra en nuestras vidas, algo va a suceder. Yo puse, dice, acá el pueblo, Dios no se había olvidado de este pueblo, por más que estaba perdido, por más que estaba muerto. Dice que Dios no se había olvidado de ellos y que Dios los iba a levantar. A nosotros en esta noche el Señor no se olvidó de nosotros. El Señor nos va a levantar de cualquier situación que sea. Digo, el encuentro con el Señor, y toco un poquito lo que me había pasado un tiempo, un día tuve un encuentro con el Señor, capaz que no así como el Señor en la Biblia lo muestra, así con tantas cosas. Era yo y una persona puesta por Dios que constantemente atacaba mi carne, pero no mi carne física, a mi orgullo, a mi ego, a mi yo. Entonces, ¿por qué digo que el Espíritu si entra, algo tiene que suceder? Y esa noche recuerdo patente que me decía, vos sos esto, vos sos aquello, vos sos esto, y haces esto, y vos hiciste esto, porque ahora te venía a hacer esto. Y yo en ese lugar donde estaba, con mi propia voluntad, lloraba. Y yo decía, yo de acá no me voy, por dentro mío, mientras que recibía palazos, palabra. Y yo tenía que morir a ese
yo me voy de acá porque yo hago lo que yo quiero, como yo quiero, y acá no voy a encontrar nada. Yo sabía que necesitaba morir a ese que yo andaba en la calle y creía que me la sabía toda. En esa noche yo no entendía nada más que yo lo único que quería era tener un encuentro con Dios. Necesitaba cambiar mi vida. Anhelaba saber o conocer a esa persona que alguien de tantos que hablaban y que transformaban. Entonces, en esa lucha entre que me voy, que no me voy, internamente, que le respondo, que no le respondo, que le pego, no le pego, dentro mío, el Espíritu estaba trabajando. Le doy gracias a Dios porque, por eso digo, y lo afirmo, que si el Espíritu de Dios entra en tu vida, algo tiene que suceder. En esta noche, si el Espíritu de Dios entra en nuestras vidas, algo va a suceder. Mañana, pasado lo vamos a ver. Y en esta lucha con este varón de Dios, que sí, que no, y yo callado, morí y lloraba por dentro y pensaba en lo que tenía afuera y tantas cosas, y yo de acá no me voy, decía por dentro mío, yo algo tengo que sentir algo, y pasó esa noche. Y capaz que me fui a dormir enojadísimo, loco, pero Dios estaba trabajando por mí, dentro mío. ¿Por qué? Porque me hizo en esto que no pensaba bien, en este tire y afloje con este hombre, que él me hablaba, yo callaba, lloraba. Él frenaba mi lengua, porque yo lo anhelaba dentro de mi corazón de callarme, de que yo necesitaba cambiar mi vida, no quería irme. Amén. El Espíritu de Dios, si está entrando en tu vida hoy, algo tiene que suceder. Yo creo que en ese momento el Señor hizo un cambio en mi vida. Y lo siento, lo vivo, hermano. Lo siento el cambio que Dios hizo en mi vida, ¿no? De una mala vida, de una vida totalmente perdida en las adicciones. Dios transformó mi vida y desde ese momento nunca más consumí, nunca más tomé alcohol, nunca más agarré un cigarrillo, nunca más. Ya voy para 8 años, gracias al Señor. En esa plena libertad del Señor, en ese gozo del Señor. Si el Espíritu de Dios hoy entra en nuestras vidas, algo va a suceder. Yo creo que así va a ser. Yo quiero decirte que en esta noche algo tiene que suceder. No porque a mí se me puso en la cabeza, es porque yo sé que así es. Y hay muchos seguramente que lo saben que así es. Si Dios entra en tu vida en esta noche, Dios va a hacer un milagro terrible en tu vida. El pastor hablaba y comentó algo de David, que Dios mostró y nos dio a nosotros alguien que iba a ser eterno para nosotros. Nos mostró una salvación por una persona, en este caso Jesucristo, que Dios hizo una obra preciosa en nuestras vidas para mostrarnos que Dios no se olvidó nunca de nosotros. Él está y Él va a estar con nosotros. Dice, le habla a un pueblo exiliado. Este era un pueblo que estaba preso, que había sido llevado cautivo, ¿no es cierto?, a Babilonia. Dice, sin esperanza, Dios les dice que si van a volver. Y un día les voy a mandar, dice, un rey de la casa de David que los va a pastorear para siempre. Ese rey hoy es Jesús en nuestras vidas. Es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en nuestras vidas, los tres en nuestras vidas, gobernando nuestras vidas, trabajando, transformando nuestras vidas. Eso es lo que el Señor quiere hacer en esta noche para nosotros. El Espíritu de Dios es el que transforma, es el que cambia, es el que te da, es el que te mantiene y que te hace permanecer en el camino del Señor. El Espíritu da vida. El Espíritu te trae paz. El Espíritu trae paz.
No, porque mientras que digo, trae paz y muchas veces a nosotros nos falta la paz, pero el Espíritu después de eso trae la paz. O sea, estamos en un mundo donde vamos a tener que, algunas cosas que no nos vamos al extremo, pero el Señor trae paz. Tenemos el consuelo de que como hijos de Dios tenemos al Señor de nuestro lado. Y Él nos conoce, Él sabe que tenemos pruebas, Él sabe que nuestra carne es débil. Entonces, nosotros con el Espíritu de Dios, con Jesús, tenemos la paz, tenemos la esperanza, tenemos la nueva oportunidad en esta noche de poder ir a la presencia de Dios nuevamente y decir, Señor, así como dijo, está mal que diga yo, como dije un día yo, Señor, entra en mi vida, quiero conocerte, quiero conocerte porque yo de acá no me voy, porque no, yo sabía dónde me iba si yo me iba de ese lugar, no porque el lugar haya sido un lugar, era porque yo en mi corazón lo anhelaba. No te digo hoy andate a un lugar y no, anhelar en tu corazón, clamarle a Dios y Dios va a transformar tu vida. O esa área de tu vida que necesita ser transformada por el Espíritu Santo. Muchas veces son áreas de nuestra vida. Muchas veces está ese lugar muerto, seco en nuestra vida y no le dejamos a Dios terminar la obra que Él quiere hacer y llevarnos a esa libertad que realmente Él quiere. Hoy me gozo en la presencia de Dios, me gozo en mi casa, con la familia, me gozo por lo que el Señor está haciendo en nuestra vida, en la iglesia. Hoy me gozo porque veo hermanos que no veía y hoy los veo y doy gracias a Dios por eso, porque el Señor es bueno y el Señor en esta noche, como decía el pastor, estemos preparados para la palabra porque el Señor quiere hoy derramar de su Espíritu sobre nuestras vidas nuevamente. El Señor quiere que ese lugar que necesita hoy del Espíritu de Dios, que le podamos abrir el corazón. Te quiero invitar a que podamos cerrar nuestros ojos. Que en esta noche podamos darle ese tiempo que el Señor quiere en nuestra vida. Seguramente que hay un lugar que la palabra nos ha hablado en nuestro corazón, en nuestra mente, que necesita del Espíritu de Dios. El Señor me mostró esta palabra hace unos días y la venía leyendo y digo, Señor, gracias por tu palabra porque es tu palabra hoy. Fue ayer y será seguramente mañana. Pero hoy dice, entrará en ustedes espíritu y vivirán. Eso es lo que el Señor quiere, es lo que el Señor te quiere dar gratuitamente, como decía la apertura, como decía el pastor. No tenés que pagar nada, es simplemente, Señor, quiero de tu Espíritu Santo. Hoy quiero, Señor, que tú tomes el control en este lugar, Señor, que me cuesta tanto y muchas veces, Señor, me saca. Quiero que tú tomes el control absolutamente, Señor, en ese lugar, Señor. Donde muchas veces, Padre, puedo estar sonriendo y puedo pasar días contento y hacer de cuenta que algo cambió, pero es porque tú estás transformando y muchas veces termino apartándome, alejándome porque no entendí realmente que tú estás obrando y tus tiempos son diferentes a los míos. Tus tiempos son diferentes, Señor. Tú tienes el día, la hora exacta, Señor. En esta tierra ya está todo armado, Señor, porque tú lo creaste. Tú eres nuestro Dios. Tú eres nuestro Padre, Señor. Y hoy, Señor, tú nos trajiste, Padre, en este día miércoles. No es casualidad, Señor. Tú nos trajiste y tú nos permitiste, Señor, poder recibir de tu palabra, porque tú nos quieres, Señor, encaminar, Señor, seguramente en ese lugar. Nos quieres mostrar, Señor, que necesitamos todavía de ti, Señor. Que necesitamos de tu Espíritu Santo, Señor, el que transforma, el que cambia.
el que da vida, Señor, el que trae paz, Señor, el que trae aliento de vida, Señor. Muchas veces quedamos abatidos al final del día por el trabajo, por las preocupaciones, por los quehaceres de la casa, por tantas cosas, Señor. Pero al despertar al otro día vemos nuevamente que tu Espíritu nos da la vida, nos da la fuerza, Señor, para levantarnos y seguramente hacer las cosas que tenemos que hacer, y así estamos en este mundo. Y mientras que estemos en este mundo, Señor, tú estás con nosotros, Señor, tú nos acompañas, tú caminas a la par de nosotros, Señor. Entra en nuestras vidas, Padre. En esta noche, Señor, abrimos nuestro corazón, Señor, y te damos un lugar, Señor, que tú quieres, Señor, habitar en nuestro corazón, Señor. Declaramos, Señor, porque esto es por fe. Esto es por fe, esto es sentir la presencia de Dios en nuestras vidas. Esto es por fe, decir, hoy voy a hacer, hoy voy a darte el lugar, Señor, que tú quieres en mi vida, en mi área, en mi economía, en mi casa, Señor, en mi trabajo, Señor, en el barrio, Señor, con los vecinos, Padre. Muchas veces, Señor, no hablamos con los vecinos porque nos hicieron algo, nos lastimaron. Muchas veces guardamos enojos, rencor, envidia, celos, Padre, que son esos lugares, son esas áreas que tú quieres hoy obrar, trabajar en nuestras vidas, Señor, que son esos valles, Señor, de huesos que están muertos, Padre, y nunca podemos ser, Señor, lo que tú quieres, ser esa luz, Padre, porque las tinieblas están afuera y nosotros somos la luz, Padre. Si te damos el lugar, Señor, poder portar la luz de Cristo, Señor, y muchas veces, Señor, andamos a medias, Señor, por no darte el lugar, Señor, que tú quieres, Señor. Te damos las gracias en esta noche, Padre. Ministra, Señor, a mis hermanos, ministra mi vida en el transcurso de la semana, Señor. Todo lo que no haya podido decir yo, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, se los vaya mostrando. Que ellos puedan volver a ver, Señor, a poder releer nuevamente la palabra de Dios, Señor. Para que tu presencia, Señor, esté mostrando, Señor, cuáles son las áreas, Señor. Y que tu Espíritu Santo sea transformando los corazones, las mentes, dando nuevas vidas, Señor, haciéndolos volver, Señor, a tu presencia, volver a tus caminos, Señor. Este pueblo estaba sin vida, sin esperanza, estábamos muertos, dice, pero tu Espíritu sopló, y en esta noche yo creo que tu Espíritu sopla, Señor. Sopla de los cuatro vientos, Señor, sobre tu pueblo, Padre. Sopla sobre los cuatro vientos, Señor, y da ese espíritu de vida, Señor. Alienta, Señor, dale aliento, Padre. Dale aliento al abatido, al cansado, al que está harto, Señor, de tantas luchas, y siempre lo mismo, Señor. Yo creo, Padre, que en esta noche, Señor, tu palabra ha sido implantada en mi corazón, Señor, y va a dar fruto, Señor. Lo creo, Padre, porque tú eres, Señor, verdadero, Padre. Tu palabra, Señor, donde hay un corazón que está abierto, Señor, tu palabra, Señor, no va a volver nunca vacía, Señor, va a dar su fruto, Padre. Te damos las gracias, Señor. Bendice, Señor, a esta congregación, Señor. Bendice a los niños, Señor, en este lugar, Señor. Bendice, Señor, a cada uno de ellos, aún a sus familias, Señor. Y vemos, Señor, que en el transcurso de este año, Señor, vamos a ver muchas almas nuevas que van a llegar, Padre. Porque acá hay corazones que le están creyendo, Padre. Acá hay corazones que están siendo transformados, Señor, por tu Espíritu Santo. Y donde está el Espíritu de Dios, hay libertad, Señor. Y esa libertad va a llegar a la casa, Señor. Esa libertad va a llegar al trabajo, a la calle, al del kiosco, Señor. La libertad de Dios va a verse, Señor, en las personas que hoy están recibiendo tu palabra, Señor. Va a haber un cambio, Padre. Lo creo, Señor, en el poderoso nombre de Jesús, Señor. Te doy las gracias, Señor, en el bendito nombre de Jesús, Señor. Amén. Gracias, Señor.